Buenas tardes, les saluda Fernando Chandoví Petit, docente de la Unidad Didáctica Comportamiento Ético. Bien, el día de hoy vamos a continuar con los temas de los contenidos en el sílabus, el tema de la personalidad, mejorando la personalidad. Hemos venido desde el inicio construyendo, ¿no?, conceptualmente lo que implica la personalidad. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? La tipología de la personalidad, según los psicólogos, ¿no? Porque todo este tema referido a las investigaciones en psicología, en el comportamiento del hombre, del ser humano en general. Vamos a ver ahora, entonces, el tema mejorando la personalidad. La temática, en primer lugar, mi identidad. La personalidad, vamos a recordar algún concepto. Luego vamos a ver, ¿es posible mejorar nuestra personalidad? Lo que viene a ser el ser integral. Y por último, ¿cuál es la clave del carácter? Es la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, mejorando la personalidad. Bien, quiero iniciar antes de tocar mi identidad con estas figuras. Voy a presentar unas figuras por algunos segundos y me van a decir qué es lo primero que observan. ¿Ya? Quiero voluntarios ahí. Levantan la mano y me van a mencionar qué es lo primero que observan en la figura que voy a presentar a continuación. Son dos figuras. Primero una, después otra. Lo primero que observan, que lo van a mencionar. ¿Ya? Ya se está adelantando muy bien. Así me gusta. Yanela. Y luego Daniel y algunos, ¿no?, en ese orden. Bien. Voy a presentar entonces la primera figura. Unos segundos. Y luego me dicen lo primero que observan. ¿Ya? Bien. Comenzamos entonces. ¿Qué es lo primero que observan? Profesor, yo observo un árbol, tres pajaritos y que les llevan comida. Uno de ellos les lleva comida a sus pichoncitos que están en su casa en el árbol. Ya, muy bien, Yanela. Daniel, ¿qué es lo primero que observas? Profe, yo lo que observé primero fue una mujer, Ya, el una rostro de mujer. una mirando hacia donde por allá. Muy bien, ya. Ya, muy bien, Daniel. Milagros, ¿qué es lo primero que observas? Igual que Daniel, profesor, observé una mujer. Ya, muy bien. Yanela, ¿qué es lo primero que observas? El rostro de una mujer, profesor, Una mirando de mujer, ya. perfil a los. Henry Pulache, ¿qué es lo primero que observas? Bueno, lo que primero observé fue una mujer de perfil, profesor. Ya, muy bien, una mujer de perfil. Casi de perfil, ¿no? Bien. Bianca Patiño, ¿qué es lo primero? Sí, Valerie. profesor, como he hecho una cara. Sí. Profesor, lo primero que observé fue un árbol junto con unas aves, ¿no? En este caso son unos pajaritos. Ya, vamos a preguntar a otra persona. A ver, a Stephanie, ¿qué es lo primero que observas?
Profesor, el rostro de una mujer formado con los pajaritos, una vista más y el resto de la parte de su cara. Ya, muy bien. Ya, ahí dejamos. Vamos a ver, muy bien, gracias por su participación. Vamos a ver la segunda imagen. La segunda imagen. Ahí. ¿Qué es lo primero que observan? A ver, ¿quién participe? A ver, vamos a ver aquí. A Lady Córdoba. Lady, ¿qué es lo primero que observas ahí? Sí, unas rosas abriéndose. Ya, muy bien. Ya. A ver, ¿quién más quiere participar ahí? Valerie, ¿qué es Yo, lo primero que profesor. observa? A ver, Ya, Profe. profesor, lo que pasa es que yo veo ahí dos, es una chica ya. como su perfil alto, sí, y abajo se ve así como un rostro también. Ah, ya, muy bien, Valerie. ¿Quién más? Profe, yo lo que veo son dos personas con sus labios Ya, dos cercanos, personas mejor dicho, besándose. Muy besando. bien. Ya, muy bien. Bien, bien. Ya, gracias ahí nomás. Entonces, miren. Eso incluso es test de personalidad, ¿no? Yo les podría decir que, bueno, según lo primero que observan, ¿no? ¿De qué se trata su personalidad? Y eso se lo ven los psicólogos. Pero, por ejemplo, en la primera figura, en esta figura, si vemos, hay aves, ¿no? Aquí vemos las aves. Aquí está el nidito. Si vemos también, aquí está el rostro de la mujer, sus labios, su nariz, ¿no? Y un ojo, y lo está por acá. Y vemos también un árbol, aquí vemos el árbol. Nadie me dijo el árbol. Bueno, me dijo sí, el nido, ¿no? Está en el árbol, aquí está el árbol. Entonces todos son test de personalidad. Luego, aquí en la segunda figura vamos a ver flores, ¿no? Estas son flores, tal como mencionó su compañera Lady. Dos rostros de perfil, ¿no? Se están besando aquí un rostro, otro rostro. Y hay nadie ha detectado que aquí hay otro rostro. Yo sí, profesor, yo sí le comentó, acá está el rostro, el de abajo. Pero se ve triste, pues. El de abajo, sí, aquí está, ve. Y está triste, Sí, está con los está. ojos cerrados. Ah, exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, miren, todo eso define nuestra personalidad también, ¿no? Sería largo comentarles ahorita lo que significa, ¿no? Ahí tengo también las respuestas, pero quería hacer este ejercicio de entrada. Muy bien, gracias por su participación, no se preocupen que los tengo en cuenta. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Mi identidad. Esta es mi verdadera identidad. Personalidad viene de persona, ¿no? Si habrán leído toda la información que no se pudo pasar, pero que está ahí para que ustedes la analicen. ¿De dónde surge el término personalidad? Persona, individualidad, particularidad de cada ser humano. No podemos hablar que nuestros hermanos menores, los animalitos, tienen personalidad, que no son personas. Entonces aquí, hablando de personas, de personas, personalidad. El hombre y la mujer son sumamente complejos en cuanto a la personalidad, ¿no? Por eso que hay mucha contradicción respecto a la teoría de personalidad, mucho constructo conceptual de lo que implica la personalidad. Pero sí hay mucho consenso, ¿no? En cuáles son los componentes de la personalidad. Compuesto aquí también la composición, ¿no? De una parte corporal y otra espiritual. Esa es nuestra identidad. Tenemos una serie de cualidades que no son materiales, no las podemos tocar. Pero sí sentimos las consecuencias de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, la capacidad de amar, los sentimientos y afectos, ¿no? Como yo le mencionaba hace muchísimo tiempo, ¿no? Unos estudiantes, ¿no? Yo no puedo decir, te amo 2 kilos, o te amo 1 metro, ¿no? No puedo decir eso. O mis sentimientos hacia ti es 1 tonelada. No puedo decir eso. No es algo tangible. Hay otras maneras de cómo lo podemos medir. Entonces, sí, somos tanto la parte corporal del cuerpo, físico, lo somático, y la otra espiritual, ¿no? El espíritu. La dimensión espiritual y corporal constituye la riqueza individual de cada uno de nosotros y eso es lo que nos hace diferentes.
particulares. A los demás. Cada uno de nosotros nace con unos dones, ¿no? Tenemos inteligencia, tenemos dones, talentos, capacidades, habilidades que puede desarrollar con esfuerzo, decisión y ayuda, ¿no? Así como no hay duda que tenemos que dedicar tiempo a la alimentación y a la higiene, cuidando lo que es el cuerpo físico. Eso es indudable. Dedicamos tiempo al cuidado de esta imagen y del arreglo personal, ¿no? Tanto en la alimentación como a la imagen y el arreglo personal de la parte corporal. Una persona pues que descuidase completamente la alimentación, que no le importase el arreglo personal, que no pusiese esfuerzo en su crecimiento como persona, no se desarrollaría de forma equilibrada, ¿no? No vamos a andar pues todos sin los caballeros sin afeitarnos, sin peinarnos, sin cortarnos el cabello, andar limpios correctamente, ¿no? Ni las damas aún más, ¿no? Eso es indudable. Eso es por la parte corporal. Entonces, si tenemos ese cuidado con la parte corporal, para que exista el equilibrio de nuestra identidad, de nuestra personalidad, debemos de también tener el mismo cuidado a la dimensión espiritual. Hay que también cultivar esta dimensión espiritual. Somos una unidad y en esta unidad tenemos estas dimensiones, tanto corporal y espiritual. Y si las descuidamos, pues vamos a estar en desequilibrio. Y ahí podemos tener algunos problemas en nuestra personalidad. Problemas que se pueden reflejar en algunas acciones incorrectas. Nosotros somos la parte corporal y la parte espiritual. Y la parte espiritual hay que cuidarla bastante. Ya según el credo de cada uno de nosotros, vamos a alimentar esta parte espiritual también. Si somos católicos, si tenemos otro credo, tenemos que ir alimentando. Ahí alimentamos la parte espiritual. Y en el aspecto también de haciendo obras, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos alimentar ya esta parte espiritual? Y si nos dejamos de lado esta parte espiritual, pues estamos en desequilibrio. El pleno desarrollo lo vamos a alcanzar cuidando tanto la parte corporal como la parte espiritual. Eso me lo explicó bien, además, un doctor especialista porque yo había descuidado en mi experiencia personal la parte espiritual. Y ahí que se presentaba un desequilibrio. Que puede plasmarse, ¿no?, presentando unos síntomas. Incluso puede llegar a que necesites tratamiento psicológico y aún más allá, un tratamiento psiquiátrico. Porque nos alejamos, no atendemos la parte espiritual. El hombre no está completo porque en sí, si nosotros, cualquier credo que tengamos, tenemos esas dos partes. Y si solamente nos vamos por corporal, material, pues vamos a estar en desequilibrio, ¿no? Por eso es que hay muchísimas personas que tienen muchísimo dinero, hay muchas personas, o pocas, pero que tienen muchísimo dinero, pero no son felices, porque están en desequilibrio porque cuidan la parte espiritual. Sienten que les falta algo, sienten que están en desequilibrio. Y ese desequilibrio se va a mostrar con algún síntoma, quizás no ahorita, mañana o pasado, pero se va a mostrar. Y no son felices.
En cambio, la felicidad viene atendiendo tanto la parte corporal, las limitaciones que tengamos, pero sin descuidar la parte espiritual. Es la dimensión no material de cada uno de nosotros como personas. Por eso nuestros hermanos menores, los animales, no tienen pues esta parte espiritual. Solamente ellos tienen la parte corporal, ¿no? Ellos no son, porque no son personas. Entonces la personalidad, nuestra identidad, parte corporal y parte espiritual. ¿O ustedes no han tenido alguna vez alguna experiencia con que sienten algo, una sensación, algo? Quizás porque no atienden la parte espiritual. ¿Alguien me puede comentar al respecto? Yo les he comentado que sí he tenido esa situación y tuve que pedir ayuda profesional, ¿no? Y ahí me indicaron, me hicieron unos gráficos, todo me indicaban de que tenemos esa semejanza con Dios, ¿no? Teniendo esta parte espiritual. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? ¿O me puede comentar de repente de alguien o de algún familiar? ¿O piensa que solamente somos cuerpo físico? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su opinión? A ver, adivines, Daniel. Profe, yo creo que sí, bueno, cada persona se da cuenta que no solo somos cuerpos, sino también la personalidad conforma al espíritu, ¿no? Porque igual en una acción que uno hace, siente también, profe, si está haciendo bien o está haciendo mal. Y bien puede sentir paz, tranquilidad, bien se puede sentir mal consigo mismo, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que no solo es cuerpo, pues, profe. Por supuesto. Muy bien, Daniel, gracias por tu participación. Por supuesto, no solo somos parte física, corporal, ¿no? Sino también la dimensión espiritual. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Muy bien, Daniel. ¿Alguien más quiere dar su opinión, su percepción? Mari Solano. Profesor, sí, nosotros estamos en físico, pero sí en lo espiritual nosotros no lo cultivamos. Nuestro espíritu no sirve de nada estar así nosotros en cuerpo, sino porque no tenemos una vida armoniosa ni estamos bien con nosotros mismos, porque por dentro sentimos como un vacío o algo que nos ataca y no vivimos bien. Claro, por supuesto que sí, Mari. Sentimos un vacío, una sensación de insatisfacción con nosotros mismos, ¿no? Quizás lo podemos proyectar una imagen, pero nosotros en nuestro interior sentimos insatisfacción, algo que nos falta, un vacío, porque no estamos cultivando la parte espiritual. Así como cuidamos el cuerpo, hay que cuidar el espíritu, ¿no? La mente sana, como dicen, en cuerpo sano, ¿no? Tenemos una mente sana y un cuerpo sano. Bien, gracias. La personalidad, pues, lo que, recordando, ¿no? Ya pueden, la conceptualización que hemos visto, ¿no? En la primera clase, que es el conjunto de rasgos que hacen de un individuo un ser único, original, distinto de los demás. No existe en la personalidad igual, ni padres, ni hijos, ni gemelos, por último, sino una personalidad totalmente diferente. Es el sello particular de cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos, los seres humanos, la personalidad. Es un conjunto de características que definen a una persona. Los pensamientos, miren, porque aquí engloba
los pensamientos, y de acuerdo a los pensamientos van a ser nuestros sentimientos, nuestras acciones. Por eso dice nuestras actitudes y hábitos. Y la conducta de cada individuo, de manera particular, hace que cada uno de nosotros sea diferente a los demás. Dígame, Daniel. Profe, yo creo que la personalidad se va construyendo también en base de la educación y valores que uno tiene desde casa, ¿no? También con la clase de personas que se rodea, siempre viendo un buen ejemplo. Yo creo que la personalidad se va a ir construyendo. Y ahí uno se da cuenta al final, o sea, en la que se convierte, ¿no? Si tiene una buena personalidad, le cae bien a todo el mundo, como se dice, o simplemente, o sea, tiene una mala personalidad que se siente, profe, se siente eso cuando una persona tiene, o sea, una buena personalidad y cuando es una persona. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un momentito, por favor, por supuesto que sí, un momentito. Ya, ratito. Bien, gracias, por supuesto, Daniel, muchas gracias. Claro, la personalidad se va construyendo, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, la que dice Freud y otros, ¿no? Tenemos que se va construyendo de la primera infancia y también entra a tallar la herencia, lo que yo les mencionaba, ¿no? Lo genético, y también se va construyendo de acuerdo al ambiente, ¿no? Con quienes nos rodeamos, el ambiente, el contexto en el cual nos vamos desarrollando. Incluso desde el vientre decimos que vamos adquiriendo una personalidad. Muy bien, Daniel. Yanela, dígame, Yanela. Profesor, esa personalidad, yo creo que no tanto influye, bueno, es mi opinión, no tanto influye en las personas que nos rodeamos, porque cada uno sabemos lo que hacemos, lo que sentimos, lo que está bien y lo que no está bien, y lo que decidimos hacer y qué consecuencias nos va a traer. Yo creo que eso es más que todo la personalidad de cada uno. No porque me relaciono con personas, no sé, que no estén en buen camino, de diferentes tipos de personas con diferentes actitudes, no yo voy a seguir su mismo ejemplo, ¿no? Por supuesto, Yanela, o sea, según Freud, bueno, nuestra personalidad se va reformando desde que somos niños, ¿no? Desde que tenemos de cero de que vamos creciendo, ¿no? Algunos años, va pasando por diversas etapas, ¿no? Las primeras etapas de nuestra niñez, luego la adolescencia, que se va formando nuestra personalidad. Hay varias teorías, ¿no? Y algunas contradictorias entre sí. Pero en general, para la construcción de la personalidad va a influir bastante la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, ahí nuestros padres, nuestros parientes, nuestros profesores, docentes, va a influir también la herencia y también el ambiente, el contexto, ¿no? En general. Pero hay teorías donde va pasando diversas etapas, ¿no? Bien, ¿alguien más parece que quería intervenir? Parece que Lady quería intervenir. Sí, profe, le iba a dar un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, no es la misma personalidad de un niño o de una persona que en su infancia fue como que tuvo mucho amor en su hogar, ¿no? Muchos valores, mucho cuidado, a diferencia de un niño que quizás sufrió violencia o fue maltratado, ¿no? Por supuesto que todo se refiere a las etapas en donde sí se va formando la personalidad. Sí, Freud menciona muchas de esas cosas, ¿no? Incluso él menciona unas etapas, la etapa fálica, otras, donde el niño va explorando su cuerpo, ¿no? Y según eso también va adquiriendo una personalidad, ¿no? Por supuesto que sí. Y también, de acuerdo a cómo ha sido en el ambiente, en el contexto, por ejemplo, en su primera infancia, si ha sido criado con amor, ¿no? Ha nacido en un ambiente totalmente donde hay valores, se cultivan los valores, se va adquiriendo la personalidad ahí, pues, ¿no? Eso es muy importante.
¿no? Que eso después va a formar nuestra identidad, nuestra personalidad, y así es como nos vamos, de acuerdo a eso nos vamos a comportar y nos comportamos en el presente especialmente, ¿no? Eso es lo que somos en el presente, la personalidad es lo que somos en el presente, es lo real, ¿no? Pero tiene en cuenta lo pasado y nos estamos proyectando también hacia el futuro. Bien, gracias, Lady. Nacemos con ciertas características, ¿no? Propias. Y con el paso del tiempo y con un conjunto de factores, como son el origen ambiental, ahí justamente lo que ustedes mencionaban, la cultura también influye, la familia, la educación recibida, mire, ahí está lo que mencionaba su compañera también, Lady, la familia, la educación recibida, se van desarrollando y definiendo, estructurando y cambiando con el paso de los años y van formando nuestra personalidad, ¿no? Nuestra identidad. En este proceso intervienen de forma significativa la figura de los padres, los amigos, profesores, etcétera, ¿no? Eso es muy importante aquí, para ir definiendo cómo va a ser nuestra identidad, nuestra personalidad. La personalidad será fundamental para el desarrollo de las demás habilidades, ¿no? Y de eso va a depender la integración con los grupos sociales. Con los grupos sociales. Cuando la persona no se siente con una personalidad definida, es porque no se ha identificado a sí misma. Es decir, no se conoce. Y eso pasa muchísimas veces. Pasa y es real, ¿no? Que muchas personas que a veces quizás en situaciones inesperadas van a tener cierta actitud que ellos mismos se van a desconocer, ¿no? A veces han escuchado el término así de medio despectivo, ¿no? Tú no tienes personalidad, ¿no? Es un término despectivo. Profesor, Dígame. claro, bueno, para agotar algo, ¿no? Sí. Creo que la personalidad, bueno, más allá de la personalidad, es que es como uno lo lleva, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido personas que son muy tímidas y otras muy activas. En ese tema creo que va más allá de la personalidad, porque uno a veces dice, bueno, he salido de un problema, he estado en esto, en el otro, o mis padres han pasado por esto y eso me ha chocado a mí. O sea, creo que más allá es saberse querer uno mismo y saber identificarse uno mismo. Por supuesto. Porque, bueno, claro, bueno, en mi caso, me identifico una persona abierta porque siempre me ha gustado relacionarme con más personas. O sea, tú eres extrovertido, Y porque los extrovertidos le gusta relacionarse con las demás personas. Se recarga relacionándose con las demás personas. Muy bien. sí. Claro, muy bien, Henry. Por supuesto que sí, eso son las tipologías de personalidad, ¿no? Que hemos mencionado en la clase pasada también. Y de aquí vamos a ver, ¿no? Cómo hay personas que son introvertidas, ¿no? Que son algo tímidas, que se recargan estando ellos solos, ¿no? Que más se sienten a gustos estando ellos solos, ¿no? Y hay personas, lo contrario, extrovertidas que se recargan interactuando con las demás personas, se recargan en el bullicio, ¿no? Saliendo con amigos. Y lo contrario, otras personas que se recargan estando ellas solas, viendo una película solas, leen un libro, tomando un café solos, se recargan de esa manera. Y no quiere decir que son antisociales, como ya hemos mencionado en la clase pasada. No quiere decir que un introvertido es antisocial, nada que ver. Y eso, ¿cómo lo podemos aplicar en las empresas? ¿Usted cómo piensa que el administrador debe tratar a su personal? Un administrador, ¿cómo debe tratar a su personal? De una manera equitativa, profesor. ¿Qué debe tener en cuenta un administrador para tratar a su personal? Ser empático, profesor, ponerse en el lugar de ellos también. Ya, pero de acuerdo al tema que estamos desarrollando, ¿cómo el administrador debe tratar a su personal?
De acuerdo a su personalidad de cada trabajo. Exactamente, exactamente. El administrador, el jefe de recursos humanos, debe tratar al personal de acuerdo a su personalidad. Porque nosotros cuando ingresamos a una institución, se nos evalúa. Los psicólogos se encargan de evaluar nuestra personalidad. Y esa personalidad debe ser de conocimiento del administrador. Y no solo debe ser de conocimiento porque él de sí ya le ha pasado el informe del psicólogo, sino que él ve nuestro comportamiento, nuestra actitud. Y de acuerdo a sus conocimientos, va a definirnos, ¿no? Va a definir, él es, según la tipología, ¿no? La tipología más simple que hay en introvertidos y extrovertidos. Entonces va a definir, él es introvertido. Él es extrovertido. Entonces el introvertido también va a producir igual que el extrovertido, pero en diferente situación. Al introvertido no lo voy a poner a integrar pues un equipo de trabajo. ¿Quién sería mejor para trabajar en un equipo de trabajo? ¿El introvertido o el extrovertido? El extrovertido, profesor. Por supuesto. Por supuesto. Quien mejor me va a rendir y me va a trabajar en equipo de trabajo es una personalidad extrovertida. Ahí lo pongo a él. Al introvertido quizás le doy otra tarea individual, pero me va a rendir igual. Por eso que tengo que tratar de acuerdo a su personalidad a los trabajadores. Tengo que ubicarlo en un puesto y por eso ha sido ya evaluado, porque yo requiero para ese puesto una persona de personalidad introvertida. Lo pongo ahí. Pues. A una persona introvertida no lo voy a poner en atención al cliente o si lo pongo. En atención al cliente. A un introvertido no se le puede poner en atención al cliente porque va a ser tímido y al momento que el cliente quiera reclamarle, pues no va a saber ni qué hacer, ¿no? También un extrovertido va a apaciguar las cosas, va a tratar de hablar, ponerse en el lugar del cliente, no sé, explicarle, dialogar, hasta convencerlo, ¿no? Por supuesto, Maricielo, muy bien. Incluso hay personas que no pierden la calma. ¿De qué vamos a ver, no? Que es bien difícil que pierdan la calma. Entonces, ese tipo de personas que es bien difícil que pierdan la calma, ahí lo pongo en atención al público o en reclamos. Porque es bien difícil que pierda la calma. Entonces, no se va a poner a discutir con los clientes, ¿no? Y un introvertido, incluso se da caso, ¿no? Que pones una persona introvertida, se va a poner a llorar antes. No va a saber qué responder y se pone a llorar simplemente. Y un extrovertido, bueno, quizás pierda la calma y se ponga a discutir con el cliente. Pero hay, de acuerdo a otro tipo de personalidad, que bien difícil que pierda la calma, a él lo pongo ahí en reclamos. Porque él no va a perder la calma y va a darle solución. Claro, tiene que combinar algunas habilidades. Entonces, por ejemplo, si tú de acuerdo, tú eres una persona introvertida, pues tienes que tener una labor laboral de acuerdo a esa introversión, ¿no? Si eres extrovertido, pues de acuerdo a esa extroversión, tú puedes desempeñarte en un campo que requiere extroversión. Y el administrador tiene que tratar al personal de acuerdo a su personalidad, ¿no? De acuerdo a su personalidad. Por eso a veces cuando no ingresan a laboral, no son elegidos, es porque quizás la personalidad o la cultura no calza con lo que requiere la empresa, pero sí eres apto para otra empresa. ¿Ya? Bueno, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que eso es lo que compone la personalidad, el carácter y el temperamento, ¿no? Lo que integra nuestra personalidad. E incluso otros agregan acá la inteligencia, pero la mayoría de los psicólogos, carácter y temperamento, ¿no? Estos son los factores determinantes en la personalidad y constituyen lo que se llama el ser integral.
Entonces, ¿es posible mejorar nuestra personalidad? Por supuesto que sí. Ya que es posible cambiar o modificar lo que pensamos, porque de acuerdo a lo que pensamos van a ser nuestros sentimientos, y van a ser nuestras acciones y van a ser nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? Entonces, podemos modificar lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Por lo tanto, es posible cambiar o modificar o mejorar, sobre todo porque algunos opinan, algunos psicólogos opinan que no es posible, dice, cambiar. Pero sí es posible mejorar, ¿no? Podemos mejorar. De acuerdo como nos evalúa un psicólogo, tenemos una personalidad que no es la ideal porque nos causa problemas a nosotros y a nuestro prójimo, y podemos mejorar esa personalidad siguiendo unas pautas, unos consejos, un tratamiento, ¿no? Para cambiar nuestra personalidad. Sabemos que la personalidad está compuesta, pues, por el carácter y el temperamento, ¿no? El carácter, también vimos la clase pasada, conjunto de cualidades estables que conforman el modo de ser y el comportamiento de una persona. Junto con el temperamento, forma la personalidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el temperamento? Que no nacemos con él, ¿no? El carácter es adquirido, ¿ya? Es más libre y no depende tanto de lo somático, sea de lo corporal. Por eso se puede afirmar que somos más responsables de nuestro carácter que de nuestro temperamento. Miren, esto también lo hemos conceptualizado la clase pasada, ¿no? Porque el carácter no está ligado, pues, a los factores genéticos, que es algo que tiene el temperamento, que es innato, sino el carácter está más vinculado a los factores educativos y culturales. Y por lo tanto, es que debemos ser responsables en este carácter. Entonces, el carácter lo podemos educar. Puede ser modificado con el trabajo personal, ¿no? Lo podemos educar, lo podemos guiar, lo podemos modificar con el trabajo personal para tener un buen carácter, un carácter óptimo, un carácter ideal. Entonces ahí estamos entrando a modificar nuestra personalidad, pues, porque el carácter es uno de los componentes importantes, tanto como el temperamento, de la personalidad. El temperamento es la base biológica del carácter. Es innata, nos viene dada, ¿no? Es la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea. Esto va a implicar la habilidad para adaptarnos a los cambios, el estado de ánimo, la intensidad con que se vive, el nivel de actividad y la regularidad para hacer algún trabajo, ¿no? La accesibilidad, la regularidad para hacer algún trabajo. Este es el temperamento, ¿no? Y junto con el carácter forman nuestra personalidad. Y este temperamento puede ser de varios tipos. Tal como vimos las tipologías, la semana pasada, hoy vamos a ver más a detalle, ¿no? Sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. El temperamento. El sanguíneo es una persona cálida, ¿no? Vivaz, alegre. A la hora de tomar decisiones, en él van a predominar los sentimientos
más que los pensamientos reflexivos. Va a actuar más por los sentimientos que por la reflexión. Es extrovertido, miren, muy comunicativo, entusiasta y tiene facilidad para hablar. El sanguíneo le gusta estar con las personas, con la gente, y huye de la soledad. Se va a caracterizar por tener gran sensibilidad, sentimientos pues, y ser flexible a los cambios del ambiente, ¿no? Es una persona sanguínea, pero tiene sus debilidades. Es inestable emocionalmente. Es dominado por las emociones. No puede controlar estas emociones, ¿no? Es muy emocional. Es indisciplinado y le falta la voluntad. Quiere ser el centro de atención. Sí. Es inquieto y desorganizado. Es inseguro a pesar de ser extrovertido, miren. Eso es en cuanto al sanguíneo. El flemático, lo contrario del sanguíneo, no posee gran sensibilidad. Es introvertido y tiene poca flexibilidad ante los cambios del ambiente. Miren un flemático, es tranquilo, dice, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Entonces un temperamento así, yo lo pongo en el área de reclamos del cliente. Por su equilibrio es el más agradable de todos los temperamentos. O sea, todas las personas se llevan bien con él. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. Entre otros rasgos, suele ser una persona apática. Tiene buena elocuencia. No busca ser un líder, sin embargo, puede llegar a ser un líder muy capaz, ¿no? Dentro de lo positivo de la persona que tiene un temperamento flemático. Es un individuo calmado, tranquilo, nunca se enfada, persona seria, impasible y altamente racional, calculadores y analíticos. Tiene una serie de cosas positivas, ¿no? Es el más agradable de los temperamentos, el flemático. Miren que incluso algunas teorías van más allá de la parte de la personalidad y vinculan estos tipos de temperamento con el aspecto físico. ¿Qué aspecto tiene una persona flemática? ¿Qué aspecto tiene una persona sanguínea? Etcétera, ¿no? En el aspecto al físico, a lo corporal. Y hay teorías donde mencionan todavía el lado de la belleza, ¿no? De lo que podemos decir que esta persona es bella, sea un hombre o una mujer, ¿no? Y incluso hay teorías que vinculan la belleza con la personalidad. Como todo personalidad, en este caso del temperamento flemático, también tiene sus debilidades, ¿no? El flemático es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones. Tiene poco interés, es lento y ocioso, es indeciso y temoroso, ¿no? Indeciso en la toma de decisiones, por eso toma su tiempo para la toma de decisiones, temeroso a tomar decisiones en ese aspecto.
también. ¿Cómo creen que influye lo que lo podríamos llamar belleza en la personalidad? Por ahí hay algunas teorías, ¿no?, que mencionan que la belleza ayuda en la personalidad. ¿Será cierto eso? Hay algunas teorías, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Una persona que es bella, sea hombre o mujer, porque la belleza es, en general, diremos que tiene una mejor personalidad, o le ayuda y depende de esa persona si aprovecha para mejorar su personalidad. ¿Influye o no influye? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, pero depende de cómo lo tome la persona también y de cómo lo sepa manejar. ¿Cómo lo sepa? Obviamente que lo físico sí le ayuda, ¿no? Pero de repente no lo sabe controlar. Claro. Según la teoría, sí, dice que lo físico le ayuda, pues. Que son, incluso como son mejores aceptados, entonces son más sociables. Incluso se habla de los niños que tienen una belleza, que son más inteligentes, que reciben mejor atención. Y por lo tanto, va a acentuar más, va a tener más bases sólidas su personalidad. Y en cambio hay otras teorías que dicen que eso no determina, que no influye mucho, porque lo que le parece bello a uno no puede parecer bello a todos. Pero si se dan cuenta, a veces la belleza es singular, no es tanto en hombres o mujeres, y a veces la belleza nos parece bellos a todos, ¿no? Y cae bien. Y por lo tanto, ahí está pues una teoría que dice que sí y otra que dice que no. El melancólico, ahora que tiene un temperamento melancólico, posee gran sensibilidad también, es introvertido, y tiene una baja flexibilidad a los cambios en el ambiente, o sea que no se adapta no rápidamente a los cambios en el ambiente. O sea, si le cambian el contexto, pues no se sabe adaptar de inmediato. Es abnegado, perfeccionista y analítico, ¿no? Reina más el lado del análisis para él. Es muy sensible emocionalmente, tiende a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer gente, sino deja que la gente venga a él, ¿no? A muchas personas que tienen esa característica. Los extrovertidos, pues, generalmente les gusta conocer gente, ¿no? Relacionarse con los demás. El introvertido no mucho. Y por lo tanto, a veces dejamos que la gente, si uno es introvertido, que la gente venga a nosotros, ¿no? Como lo vuelvo a reiterar, no quiere decir que sea un antisocial. Nada que ver. Se dice que del melancólico, ¿no?, que es una persona como la vemos como muy fiable, porque no abandona a los demás cuando sabe que estamos contando con él. Posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza, ¿no? Entonces, miren,
el que es de temperamento melancólico tiene un gran carácter, ¿no? Que lo que inicia, lo termina. Pero asimismo es difícil de convencerlo de iniciar algún proyecto debido a que siempre está considerado, todos los pros siempre considera, ¿no? Los pros y los contras en cualquier situación. Por eso que le va más al análisis, ¿no? Más analítico. Analiza bien en lo que se está metiendo, si se trata de algún proyecto. Es el más rico y complejo de todos los temperamentos, el melancólico. Es muy sensible y por lo tanto es el que más disfruta de las artes, ¿no? Muy fiel en la amistad, aunque le cuesta hacer amistades. Las debilidades: es una persona pesimista, negativa y crítica. Es egocéntrico, susceptible y quisquilloso, ¿no? Rígido y legalista, es teórico y poco práctico. Podemos decir las debilidades del temperamento melancólico. Y como estuvimos viendo las clases pasadas, ¿no? Hay todo esto puede ser una mezcla, por eso estamos viendo aquí una mezcla del temperamento y por ende de la personalidad, pues porque el temperamento estamos hablando que es un componente junto con, ¿no? El temperamento es un componente junto con el carácter de la personalidad. Tanto estamos hablando de temperamento, estamos hablando de la personalidad. Estamos hablando del carácter, estamos hablando... Hola, se fue un momento la señal. No sé si se me fue la señal a mí. Entonces estamos hablando del temperamento, estamos hablando de personalidad, del carácter de la personalidad. Por último, el colérico, ¿no? El colérico igualmente posee gran sensibilidad, pero es flexible a los cambios del ambiente. Cuando se le describe o dice algo que le fastidia o desagrada, trata de callar en forma violenta a las personas que se lo dicen, ¿no? Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones. Son personas autosuficientes y sobre todo independientes, ¿no? Es también extrovertido, pero no tanto como las personas de temperamento sanguíneo, ¿no? Igualmente, se proyecta hacia el futuro a través de metas y objetivos, ¿no? Es muy ambicioso y valora rápida o intuitivamente y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si busca lograr una meta, ¿no? O sea, son personas que por más tropiezos y obstáculos quiere lograr la meta, quiere lograr los objetivos y las metas que se ha planteado. Esas son las personas de temperamento colérico. Sus debilidades, ¿no? Se enfada con facilidad, tiende a ser violento, es frío y no manifiesta el afecto, es astuto y dominador, ¿no? Son las debilidades del que tiene este temperamento colérico. Y como yo les mencionaba, esto no va a ser ningún trastorno de la personalidad, siempre y cuando no alteren nuestro estilo de vida.
nuestra forma habitual de vivir. Siempre y cuando no alteren ese estilo de vida, estas debilidades, pues no hablamos ahí de alguna anomalía de la personalidad, de un trastorno de personalidad. Todas estas personalidades y estos temperamentos tienen su lado positivo, pero también tienen sus debilidades. Pero no quiere decir esto que sean malas personas o que tengan un trastorno de personalidad. Si estas debilidades interfieren con el estilo de vida habitual, ahí sí estamos hablando de un trastorno, de una anomalía en la personalidad. Mientras tanto, que no se presentan con énfasis estas debilidades de cada temperamento, de cada personalidad, no hay problema. No hay problema. Y como les he mencionado, lo podemos mejorar nuestra personalidad, especialmente a través de mejorar el carácter que lo vamos adquiriendo por la cultura y la sociedad. Este temperamento generalmente hemos mencionado que es innato, nacemos. Pero igual, ahí tiene que ver pues la parte biológica de la genética, pero igual podemos controlar cuando, por ejemplo, si somos más emocionales que racionales, ¿no? Todo podemos controlar nuestras emociones. ¿Cómo podemos controlar las emociones? Controlando los pensamientos. Y al controlar nuestros pensamientos también vamos a controlar nuestras acciones. Porque de acuerdo a lo que pensamos, actuamos. De acuerdo a lo que pensamos, actuamos. Y eso es una gran verdad. Hay teorías que van más allá, ¿no? Dice que lo que pensamos, somos lo que pensamos. Incluso hay psicólogos, ¿no? Que dice, sí, como hay un dicho que tienen los psicólogos, un psicólogo amigo que dice él, si quieres mejorar tu cuerpo del futuro, cuerpo físico, mejora tus pensamientos. El cuerpo de hoy refleja tus pensamientos que has tenido del pasado hasta hoy. Y se refleja en tu cuerpo. Si quieres mejorar ese cuerpo, pues cambia de pensamientos. Dice que somos lo que pensamos. Atraemos lo que pensamos. Y tienes unos pensamientos pesimistas, pues atraes pesimismo. La ley de la atracción. Si tienes pensamientos optimistas, pues atraes el optimismo. La ley de la atracción. Por eso recuerden que si piensas que estás vencido, pues vencido estás. Es asunto de analizar bien todo eso de que entra ya en la psicología y en la programación neurolingüística, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el ser integral, que engloba todo, ¿no? Nuestra inteligencia, creo que la próxima clase sigue las distintas inteligencias que tenemos, que hay, que podemos cultivar. Los valores, el comportamiento, el lenguaje. Todo esto son las piezas clave, ¿no?, que integran
la personalidad. Entonces hay que sacar lo mejor de cada una de estas piezas clave para que encaje con otras piezas que componen nuestra vida y nuestras relaciones sociales. De esa manera vamos a mejorar nuestra personalidad. Y hay todos unos tratamientos que dan los psicólogos, pero especialmente cuando existe alguna perturbación, ¿no? Anomalía evidente, ¿no? De nuestra personalidad, un trastorno, ¿no? Evidente. Entonces ya se manifiesta ese trastorno en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Por eso debemos orientar el pensamiento a vivir en el presente, pero teniendo todas estas piezas clave, integrándolas. Adecuadamente. Una persona con carácter tiene retos constantes en su vida, ¿no? Cada reto representa una manera de forjar, ¿no? Un carácter recio. ¿Cómo formamos nuestro carácter? Con retos. Recuerden, el carácter es adquirido. Lo podemos mejorar a través de retos. Vamos a forjarnos un carácter recio, incapaz de detenernos ante los obstáculos, o lamentarnos cuando las cosas nos han salido mal. Una persona que tiene verdaderamente carácter, pues no ve obstáculos, sino retos. Y eso es lo que debemos ver. En lugar de ver obstáculos, de ver amenazas, ver la oportunidad. Hay que controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, para ser dueños de nuestra voluntad. Hay que encontrar alegría en todo lo que hacemos. Y en eso consiste tener un carácter recio. Por eso nos enfrentamos a retos. No vemos obstáculos, sino retos. Entonces vamos a forjar un carácter recio. Y por lo tanto, estamos cambiando nuestra personalidad. Ya, porque el carácter es un componente de la personalidad, y si variamos este carácter, vamos a cambiar, a mejorar nuestra personalidad, es decir, a mejorar. Porque está la parte del carácter del temperamento, que es algo innato, lamentablemente, que sí podemos hacer que la parte positiva sea la que sobresalga en este temperamento, y que la parte negativa, las debilidades, no cambie nuestra forma habitual de vivir. Pero el carácter sí lo podemos mejorar, forjar, y por lo tanto cambiar nuestra personalidad. Ir mejorando nuestra personalidad. Por eso a veces dicen, tiene un fuerte carácter. No, están equivocados. Cuando muchas veces la persona es irascible, así. No, eso no es carácter. Carácter es tener dominio de nuestras emociones. Tener dominio de nuestra voluntad. Ese es carácter. Y no que la persona está equivocada. Dicen algo así,
que es irascible, tiene un fuerte carácter. Eso no es carácter. Ese es temperamento. Un temperamento que hace sobresalir el aspecto de la debilidad, de lo negativo de ese temperamento. Es lo que nos equivocamos nosotros, ¿no? Decimos, tiene un carácter fuerte. Mentira. Tiene un temperamento que hace que sobresalga lo negativo de ese temperamento, las debilidades de ese temperamento. Carácter es dominio de las emociones, dominio de nuestra persona, que haga más fuerte de nuestra voluntad. Lo vamos a conseguir mediante pequeñas pero continuas acciones, ¿no? Así como vamos a formar el carácter. ¿Cuál es la clave? ¿Quién vive contigo las 24 horas del día? ¿Quién vive contigo las 24 horas del día? Uno mismo, profe. Uno mismo, claro, pues. Nosotros estamos las 24 horas, ¿no? Consigo mismo estamos, ¿no? Conviviendo y actuando según nuestra forma de ser, según nuestro carácter. Pero aún así, no nos conocemos del todo. A veces, miren, en las figuras que ustedes han estado observando y diciéndome lo primero que ven, ahí dice, por ejemplo, que según las respuestas, muchísimos tienen capacidades o habilidades que aún no saben que las tienen. Por eso es que somos un mundo por explorar, nuestro interior, ¿no? Poseemos unas capacidades con las que podemos enriquecerlo a lo largo de nuestra vida con las vivencias personales. Esas capacidades nos van a ayudar en estas vivencias personales. Pero muchas veces no sabemos que tenemos esas capacidades. Desconocemos. Por eso a veces tenemos algunas actitudes y luego los vamos a sorprender. Luego vamos a decir, ¿cómo pude hacer eso? Porque no nos conocemos, pero nosotros mismos. Y no se trata aquí de cometer acciones indebidas, incorrectas, acciones negativas, no. Todo lo contrario, acciones positivas, ¿no? Por ese lado es lo que estoy hablando yo. A veces hay cosas increíbles que pasan. Cosas increíbles y sorprendentes, ¿no? Por eso es que nuestro interior es un mundo por explorar, como dice. Se dice pues que en nuestro cerebro, pues, solamente utilizamos máximo, hay teorías que dicen el 10%, ¿no? De la capacidad cerebral. Y nosotros somos capaces de todo. Si utilizáramos, llegaran a utilizar más de esa capacidad cerebral, ¿no? Por eso hay teorías que dicen que cada uno de nosotros podemos ser dioses si utilizamos toda la capacidad cerebral. Y los pensamientos son muy importantes. Estos pensamientos se pueden convertir en realidad todo lo que pensamos. Por eso, nuestros pensamientos
hay que tener cuidado y los podemos ir mejorando, ¿no? Dejar de pensar en cosas negativas, pesimistas. Y pensar en cosas optimistas, en cosas positivas. Especialmente para orientar este pensamiento a vivir en el presente, ¿no? En el ahora. Claro que debemos proyectarnos hacia el futuro, pero orientar el pensamiento a vivir en el presente.